Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Uno de las mayores fortalezas y atractivos que durante décadas tuvo Costa Rica fue la independencia y la eficacia del Poder Judicial. Este elemento forma parte de la cultura costarricense y está muy arraigado en la vida del país. Las personas creían en el sistema judicial y acudían a él con mucha frecuencia. Distintos incidentes y factores afectan esa credibilidad. El llamado caso Cementazo, que culminó con la destitución del magistrado Celso Gamboa, y los pedidos de jueces y diputados para destituir al fiscal general Jorge Chavarría, el régimen de salarios y pensiones del Poder Judicial y las demoras en resolver algunas materias afectan esa confianza. El proyecto Estado de la Justicia evaluó precisamente el funcionamiento de la justicia en Costa Rica. Y voy a conversar ahora con la politóloga por la Universidad de Oxford, Evelyn Villarreal, quien coordinó ese informe Estado de la Justicia. Buenas noches, Evelyn Villarreal. Muy buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. Buenísimo. Doña Evelyn, la justicia es un pilar básico de la democracia y a la vez un elemento filosófico. ¿Qué es justicia? Hay justicia. Ahí hay un rango en filosofía bien amplio. Es un poco escurridizo. ¿Cómo podemos responder a la pregunta qué calidad de justicia tenemos hoy en Costa Rica? Bueno, justamente eso que usted acaba de plantear lo comprobamos en un estudio histórico que hicimos en el primer informe de Estado de la Justicia en el 2015, en donde comprobamos que el fortalecimiento de la democracia en Costa Rica se dio de la mano, iba en paralelo con el fortalecimiento del Poder Judicial. No podemos explicar la madurez de la democracia costarricense sin entender cómo se construyó el Poder Judicial robusto que tenemos hoy en día. Cuando usted me pregunta por calidad de la justicia, bueno, esa es una pregunta muy complicada porque no se puede medir, pero además por una cosa bien interesante, y este Poder Judicial es un conglomerado de instituciones y tiene muchos universos dentro de él. Es un animal con muchas cabezas. Muy distintos. Entonces, dependiendo de qué lugar mire usted, puede ser que el desempeño sea muy bueno, pero a la par puede estar un área de un desempeño muy insatisfactorio. Una cosa que aprendimos es que no podemos generalizar. Cuando hablamos del Poder Judicial, no se puede decir todo es blanco o todo es negro, sino que hay que ir área por área porque cada materia, cada circuito, imagínense que el Poder Judicial tiene 846 despachos en todo el territorio nacional. Aunque vean la misma materia, un despacho probablemente de Liberia es distinto a un despacho de San José. Entonces, hay que ir como por partes, diseccionando eso, y eso es lo que trata el Estado de la Justicia, en cada una de las ediciones conocer un poquito más una área de este funcionamiento del conglomerado. Es un animal con muchas cabezas, la justicia, el Poder Judicial. Desglosémoslas un poco. Veamos primero qué está funcionando bien y digamos algunos ejemplos de lo que no está funcionando tan bien. Ya veíamos que hay un contexto más político, social, que afecta la credibilidad de la gente, los problemas internos, temas de corrupción interna, conflictos que se han visto muy evidentes en meses recientes. Entonces, ¿qué está funcionando bien en principio? Mire, hay una cosa que los distingue a ellos del resto de la institucionalidad pública, y es que tienen una enorme capacidad de reforma, de autorreforma, de revisarse y hacer actualizaciones y mejoras. Tanto así que hicimos en esta vez un conteo de cuántas nuevas funciones ha adquirido el Poder Judicial
en los últimos 30 años, viendo ley por ley, ¿verdad? Artículo por artículo, y encontramos que tiene más de 1000 funciones nuevas. Pero es una institución que de verdad se va modernizando. Si fuera una app, el desarrollador está en a full. en el estado del arte, digamos. Ajá. Y la mayoría, 3/4 partes de esta legislación nueva es desarrollada a lo interno del Poder Judicial, especialmente por la cúspide de la institución, ¿verdad? Por magistrados y magistradas. Pero sí, es una institución con una enorme capacidad de reforma, se han reformado 5 o 6 materias, tienen políticas institucionales como la política de género, de justicia abierta, de participación ciudadana, que son ejemplos a nivel mundial incluso, ¿verdad? Que les han merecido reconocimientos, una política de transparencia también. Así que creo que esa es la parte, digamos, que el informe reconoce y que además dice es su capacidad de resiliencia, es modernizarse, digamos, salir adelante de los problemas y reformarse. Esta reforma tiene algunas limitaciones, ¿verdad? Pero no hay que negar y reconocer esa capacidad de reforma. Una de las limitaciones es que deja algunos temas por fuera, ¿verdad? No todo se ha reformado. Hay algunos temas que siguen como en los años 30 del siglo pasado. Por ejemplo. Por ejemplo, cómo se estructura el gobierno del Poder Judicial. Es una institución verticalísima. Totalmente vertical, ¿verdad? Sí. Con una gestión que el informe denominó magistradocéntrica, ¿verdad? Que son los Me magistrados. llamó mucho la atención magistradas. esa denominación de magistradocéntrica, porque es algo que uno percibe con mucha claridad. Todo puede debatirse por debajo en instancias inferiores, pero al final tiene que haber una resolución de la Corte y ahí están los magistrados dando cátedra. Sí, ellos son los que desarrollan todas estas ideas nuevas. En general son desarrolladas por un integrante de la Corte o un grupo pequeño de ellos que hacen todo el desarrollo jurídico, filosófico de los nuevos códigos, de las nuevas políticas, incluso las iniciativas más administrativas que uno pudiera llamar pasan también por la aprobación de ellos. Este gobierno judicial concentra mucho poder, mucho poder. Tiene funciones jurisdiccionales porque ellos son la máxima autoridad en materia jurisdiccional, los que dicen la última palabra de los casos, de un caso suyo o mío, ¿verdad? Pero además tienen funciones administrativas porque se meten a ejecutar cosas, ¿verdad? En el día a día de la institución. Y tienen funciones políticas porque son los representantes políticos de la institución. Entonces usted los va a ver en actos protocolarios, en congresos, en viajes, porque son la cara de la institución. Entonces esta concentración de 3 funciones en un órgano colegiado de 22 personas cuya especialidad legal, ¿verdad? Ellos no son administradores públicos, no son ingenieros. Son superabogados, catedráticos del derecho. Correcto. Entonces, ahí en esta concentración hay varios problemas. Uno, que hay una desconexión entre las reformas que ellos proponen y las capacidades de la institución de implementarlas, ¿verdad? Porque en el pensamiento jurídico, hasta el final es que incluyen, bueno, necesitamos... ¿Cómo se aterriza eso? Computadoras, necesitamos más oficinas, necesitamos que... Eso se ve hasta el final y entonces hay una desconexión. Pero tiene otro problema que es que representa un riesgo contra la independencia judicial, tanto la externa como la interna. ¿En qué sentido? Le voy a explicar. Por ejemplo, ya que esta Corte tiene tanto poder y de ella depende todo el resto del conglomerado judicial, en cuanto a la independencia externa, pensemos en un escenario, digamos, trágico para Costa Rica, pero un líder autoritario surge un líder autoritario que quiera cooptar la Corte, que es lo primero que va a cooptar un líder autoritario porque es el contrapeso, solo necesita poner muy discretamente unos 10 o 11 magistrados que le controlen todo el resto de la institucionalidad, por esa verticalidad. Eso en cuanto a independencia externa.
Y en cuanto a independencia interna, las debilidades es que ellos tienen roles que se confunden. Ellos nombran jueces, ellos sancionan jueces. O sea, son los que castigan y premian. ¿Verdad? Y eso es un riesgo para Da una enorme discrecionalidad. Claro, porque la independencia del juez es un derecho ciudadano, para empezar. Yo tengo derecho a tener un juez totalmente neutral que resuelva mi caso sin presiones. Sí, que no dependa de quedarle bien al magistrado X o eso Y incluye presiones internas. Para darme justicia al ciudadano. Entonces, si yo estoy dependiendo de una promoción, de los magistrados, de una transferencia que quiero hacer a otra oficina, eso pone en riesgo, si además ellos son los que evalúan mi trabajo, si eso pone en riesgo definitivamente la independencia del juez. Hay una componente de poder muy importante, temas fundamentales en debate en la sociedad costarricense, matrimonio igualitario, reelección presidencial, casos de corrupción muy fuertes, muy sonados, hablábamos de Cementazo recién hace un rato, han terminado viéndose en esa instancia y resolviéndose en esa instancia. Entonces es un ámbito de enorme poder político. Sí, las salas sobre todo, bueno, esa es otra problemática de esta concentración de poder, que los distrae de atender sus salas, que son su principal función, atender sus salas, redactar la mejor jurisprudencia del país porque va a permear todo el resto de ese campo, ¿verdad?, de la materia. Y en medio de que están en tantas cosas, de verdad que uno dice, bueno, estas personas tienen que trabajar 16 horas al día para poder atender todo, ¿verdad? Sí, recordemos simplemente que para organizar el derecho, para organizarse, el derecho se divide en salas, la justicia se divide en salas, hay una sala penal, una sala laboral, una sala constitucional, y me falta una, ¿son 4? La tercera, la penal, la segunda es de familia y laboral, la primera es la que ve contencioso, los asuntos de derecho público. Y tal. Uno de los hallazgos del informe es que se creció la litigiosidad. Primero expliquemos el concepto de litigiosidad, es decir, nos volvimos más peleones, debatimos más en la corte, en tribunales. Este país creo que tenía el segundo lugar en litigiosidad de América Latina, solo después de Brasil. Eso quiere decir los casos nuevos que llevamos al Poder Judicial, que son alrededor de 700,000 al año. O sea que 1 de cada 4 costarricenses tiene un caso judicial. A nosotros nos encanta judicializar nuestros problemas sociales. Entonces, si usted tiene un problema con su vecino, en vez de ir a hablar con su vecino, le pone una demanda. Le pone una demanda. Sí, y además, hay que decirlo, la justicia es bastante accesible, ¿verdad? De gratuita, digamos, por ejemplo, un recurso de amparo, ellos mismos dicen, lo puede presentar una servilleta, ¿verdad? De hecho, yo he hecho el ejercicio de ir a la recepción de amparos y es que alguien llegó y escribió ahí en un papel a mano alzada y lo firma y es tan válido como si lo hubiera hecho el más preparado de los abogados. Correcto. Eso es la litigiosidad, digamos, el uso que hacemos del Poder Judicial para que resuelva nuestros conflictos cotidianos con nuestro patrono. Entonces, si tenemos un problema, vamos y le ponemos una demanda laboral. Bueno, eso tiene un aspecto muy positivo y que nos lleva al origen del derecho y del concepto de justicia. Si usted y yo tenemos un diferendo serio, en lugar de agarrarnos a coscos, de ahí vamos a la justicia y dejamos que un tercero con corazón frío y cabeza serena decida quién tiene la razón. Que haya un intenso intercambio judicial nos baja un nivel de violencia social que está ahí latente, porque no es que estamos de acuerdo en todo, los costarricenses. El Poder Judicial es un colchón, de hecho, es un colchón de nuestro estado de bienestar. Claro. De hecho, cada vez que usted ve que si una institución está fallando, y el ejemplo
clásico es la Caja Costarricense de Seguro Social. Cuando el servicio empieza a fallar y la gente, los asegurados, quieren reclamar, van al Poder Judicial a Claro, reclamar. de hecho, creo que la principal carga de casos para atender y decidir de la Sala Constitucional, de la Sala Cuarta, eran pedidos de auxilio de personas que no tenían solución en la caja. Sí, son los casos de salud y laborales son los que más atiende la caja. Entonces usted ve que sí es un colchón de contención Claro. de los problemas sociales. Ahí van a parar en vez de parar en conflictividad social que usted bien apunta. Eso es también una medida de acceso a la justicia, que eso es un indicador muy importante. Si la gente puede ir a poner su denuncia, inclusive de un delito que me robaron, pero yo tengo la confianza de ir a poner la denuncia al sistema judicial, es un indicador positivo de acceso a la justicia. Ahí lo que encontró el informe, bueno, son diferencias por materia, claramente, ¿verdad? Hay penal, que antes era siempre la mayor carga, ahora fue desplazada por la materia de cobros judiciales. Esa es la materia que tiene el volumen más grande de casos en este momento. Y que es previsible que aumente en esta crisis pandémica. Imagínese usted los cobros de la gente que en este momento está en una situación. Ahí tengo una duda y quería explorar un poco ese capítulo que me pareció súper interesante. La materia que más creció son los cobros judiciales. Eso podría ser, pensándolo en tema social, un auxilio muy importante si usted y yo tenemos un diferendo por un alquiler, por una deuda de algún tipo, que estemos acudiendo a la justicia para que nos auxilie y nos cobre. Tengo la sospecha, y usted me confirma si estoy bien o estoy mal, que lejos de ser así, quien está ocupando ese enorme volumen de tiempo y de funcionarios y de recursos judiciales son los bancos y las compañías de venta de electrodomésticos. Entonces, si yo no pago la lavadora, me ponen un cobro judicial y ahí empieza a gastarse todo el sistema. Mi duda ahí es si la sociedad no le está haciendo de cobrador al sistema financiero y a las casas de electrodomésticos. Sí, tiene toda la razón. Nada más complementaría que dentro de estos usuarios frecuentes de la jurisdicción de cobros, además de los bancos por las tarjetas de crédito, también hay instituciones públicas, como el INS y la Caja. Son de los, digamos, de los que tienen más volumen de casos presentados ahí. Y bueno, sí, y además ellos han hecho bastantes estudios porque es una situación que les preocupa, está totalmente desbordada esa materia, totalmente desbordada. ¿Quién ve esos cobros? O sea, todo el sistema de cobros, ¿qué sala? Es una jurisdicción especial de cobros, digamos, la apartaron incluso de la materia civil porque empezó a crecer, antes estaba dentro de lo civil, entonces la apartaron y ahora es una jurisdicción, es solo para eso. Solo para cobros. Sí. Y entonces ellos han hecho muchos estudios, el Poder Judicial, para ver cómo le entran a ese problema enorme que tienen ahí, es un cuello de botella. Incluso fueron ellos que identificaron los usuarios más frecuentes, ¿verdad? Que son bancos, efectivamente, ventas de electrodomésticos, financieras. Financieras. Y bueno, y estas instituciones públicas, y también identificaron que la mayoría de cobros son por montos muy bajos. Esa es mi duda y pensaba qué ocurrirá en otros países, porque en términos de inversión del Estado, uno dice, bueno, vale la pena, el banco tiene todo el derecho de cobrar su deuda, pero contrátese un abogado que me cobre. Usar el sistema público, porque ahí están jueces, toda la administración judicial está aplicada en cada caso. Es carísimo un caso de esos porque yo tengo que activar todo el sistema judicial. Entonces, bueno, en algunos otros países eso es un procedimiento administrativo. Ahí iba. Solamente se judicializa si hay alguna... Dolo. Sí, hay un conflicto, digamos, o bienes, pero generalmente esos casos son
de gente que son incobrables, ¿verdad? No tienen nada que embargarle, no Claro. tienen propiedades. Esas cosas deberían de desjudicializarse. Hay muchas cosas que deberían de desjudicializarse. Yo creo que hay que, como los abogados estuvieron haciendo leyes por muchos años, ¿verdad? No sé, los divorcios, por ejemplo, que Claro. son como el 60% de la jurisdicción de familia. Si es un divorcio de mutuo acuerdo, podría ser algo administrativo, ¿verdad? Claro. Entonces, frente a una demanda enorme que tiene ya de por sí, por esta altísima litigiosidad, y pensando en lo que puede preverse en un escenario de una crisis económica que vamos a tener sin precedentes, tal vez desde la Segunda Ahorita Guerra Mundial, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Estos casos van a aumentar, imagínense los casos de cobro, imagínense los de pensión alimentaria que ya nos estaban diciendo que está desbordado, ¿verdad? Los laborales, o sea, la delincuencia común. Creo que el Poder Judicial tiene que empezar a apostar un poco más por resolución alterna a conflictos, desjudicialización de algunos asuntos que podrían perfectamente resolverse en sede administrativa, porque es que ya no le va a dar El tiempo, el manta, paño, la manta. exacto, para hacer tanto con menos recursos que va a tener. Doña Evelyn, nos queda poquito tiempo, pero vamos a rendirlo. Dentro del estudio o del conocimiento que usted tiene, ¿se mide de alguna forma el acceso a la justicia por nivel socioeconómico? ¿Cuánto acceso a la justicia tienen los sectores menos favorecidos de la sociedad? Bueno, eso fue un estudio que hicimos, le cuento en el primer informe, en este no está. Hay una falencia que tienen las estadísticas judiciales y es que no registra bien cuál es su usuario. O sea, no registra todas las características de Con ese claridad. usuario. Digamos, como esta política que tienen las empresas de conozca a su cliente, Sí. bueno, ellos no tienen eso, ellos no conocen a su cliente. Entonces, en el primer estudio habíamos hecho un levantamiento de expedientes, un muestreo para determinar quiénes eran esos usuarios del Poder Judicial y encontramos que era una mezcla de todo. Era una mezcla de la sociedad, era una representación de la sociedad costarricense. Y eso está afectado por las materias. En lo contencioso administrativo, que son los casos contra el Estado usualmente, ahí hay un perfil de usuario más educado, ¿verdad? Más, digamos, con negocios propios, empresario. Si usted se va a la materia de violencia doméstica, va a tener un perfil de usuario totalmente distinto. Son mujeres, jóvenes, jefas de hogar. Claro. Entonces, lo que sí, lo que confirmamos es que había un abanico. Realmente era un abanico que llegaba a todas las clases sociales. Doña Evelyn, se nos acabó el tiempo, pero la pregunta del millón, ¿tenemos justicia pronta y cumplida? Así, yo sé que es para media hora, pero trate de armar una síntesis. No es pronta, las duraciones son muy largas de la mayoría de los procesos. ¿Y Eso cumplida? Cumplida, híjole, eso no es una variable que medimos, pero me parece que en términos de tutela de derechos, Eso es. el Poder Judicial sí cumple. Sí cumple. Buenísimo. Estuvimos conversando con Evelyn Villarreal. Muchas gracias por haber venido, además, personalmente al estudio. Se lo agradezco mucho. Buenas noches, gracias, don Ernesto. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí, por acompañarnos en estas jornadas informativas. Gracias por dejarnos entrar a sus casas y por informarse con la señal de Canal 13. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.